Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Así es, hermanos. Glorioso día. La alabanza que compartimos. Y sí, para darle honra a nuestro Dios. Y pues proseguimos en nuestro tema. Ya para cerrarlo, el tema de colaboradores de Pablo, en Romanos 16, pues ahí nombra a todos los que estaban en la iglesia de Roma. Por ahí les había comentado que Pablo todavía no iba a Roma, ¿sí? No los conocía personalmente, ¿sí? Entonces era su intención. Entonces, donde estaba Pablo, había otros hermanos, ¿verdad? Que él también hace referencia que los mandaban saludar a los hermanos de Roma, primeramente a Timoteo, y lo identifica o lo califica como mi colaborador, ¿sí? A Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Menciona a Tercio, a Gayo. A Gayo le dice: es el hospedador mío, ¿sí? Es el que lo estaba hospedando. Aquí, de todos cabe mencionar, ¿verdad?, que en todos los viajes de Pablo, pues tuvo que haber alguien, o sea, que estuviera, no alguien o varios, ¿verdad?, en los viajes, administrando los recursos para hacer los viajes, ¿verdad? Así, yo en mi juventud pues anduve mucho haciendo excursiones en las sierras, ¿sí? Caminatas y todo eso, y pues teníamos que llevar víveres, ¿sí? Y eran cortas para lo que Pablo hizo, ¿sí? Solamente la trayectoria de Pablo, que hacía Pablo de Jerusalén a Tesalónica de Siria, que era donde estaba él con Bernabé en la iglesia sede de Pablo, eran un recorrido de 1000 kilómetros a pie. Pues había que llevar dinero, había que llevar recursos, ¿sí? Insumos, llevar comida, pues. Entonces, pues imagínense, los historiadores hablan de 35,000 kilómetros que recorrió Pablo en sus viajes, ¿sí? O sea, fue mucho las distancias, ¿verdad? A pie principalmente, y otras en barco, como ya el cuarto viaje pues fue prácticamente marítimo, ¿verdad?, toda la ruta. Pero en los primeros 3 viajes pues fue mixto, a pie y en barco. Pero fueron distancias muy grandes y cuestiones geográficas de montañas, climas diferentes, calor, frío, hambre, sed, todo eso no disuadió a Pablo. Y entre sus colaboradores, pues el primero fue Bernabé, sí, en su primer viaje, y después se sumó Marcos, que después se restó, sí, pero Marcos vuelve a la vida de Pablo. Ya aquí bíblicamente no lo menciona, pero pues allá cuando Pablo está encarcelado en Roma, lo menciona, que lo hagan venir, ¿verdad? Como que volvieron a encontrarse, y él, pues con el trato y todo, pues cambiaron las situaciones, ¿sí?
de que no lo quiso en su segundo viaje, y pues Bernabé y Pablo se separan, pero al final pues eran hijos de Dios, y pues como Pablo nos exhorta, amados los unos a los otros, ¿sí? Que nos amemos. Y pues vamos a ver ahora a todos los hermanos que estaban con Pablo, ¿sí? Que les mandaban saludos a los romanos, a la iglesia romana. Ahora, históricamente se cree, ¿sí?, por los estudiosos bíblicos, que la iglesia de Roma se fundó por algunas personas que estuvieron presentes, ¿sí?, ya se me fue la idea, que estuvieron presentes en el Pentecostés, en Hechos, en esta situación del Pentecostés, ¿sí? Ellos se convirtieron, y lo más probable es que gente que estuvo presente en el Pentecostés haya fundado la iglesia de Roma, ¿sí? En el 16 dice Pablo exhorta, en el 5:16 Pablo exhorta, dice, no, perdón, en Romanos 16:16 dice, nos exhorta, dice que nos saludemos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con beso, ¿sí? Un beso santo, ¿sí? Es importante. Y que seamos obedientes, dice, nos exhorta. En el 19, él termina aquí, vamos a dar lectura, dice, a una parte del 16-19, a la segunda parte dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, nosotros tenemos que desechar lo malo en nuestra vida, no perseguir lo malo, olvídenlo, ¿sí? El mandato es ser sabios para el bien. Cómo hacer el bien. Olvidemos el mal, ¿sí? Y en el 21 ya empieza que quiénes son los que les mandan saludar, y el primero es Timoteo, que lo califica como mi colaborador. Lucio, Jasón y Sóster, ya lo vimos, son sus parientes. Tercio, Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os manda a saludar, ¿sí? Y también menciona a Erasto. Erasto era el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ¿sí? En todas las epístolas paulinas, o en las cartas paulinas, hay una despedida, ¿sí? Y pues la palabra de Dios, aquí en el 16:27, Pablo nos enseña cómo alabar a nuestro Dios, cómo está la situación de nuestro Dios en este pasaje que dice a la letra: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Podría haber dicho por los siglos de los siglos, eternamente, ¿sí? Pero aquí ubica a Dios como el único Dios, no hay otro, el único y sabio Dios, ¿sí? Lo que leímos anteriormente, una porción de la sabiduría de Dios, ¿sí? Una porción de la sabiduría de Dios que nos da en su palabra, ¿sí? Que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal,
¿sí? Así es como nosotros debemos de pensar, los hijos de Dios, en nuestra vida cristiana, ¿sí? Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí me viene a la memoria un pasaje de los evangelios, ¿sí? Donde los discípulos de Cristo le dicen que les enseñe a orar, ¿sí? Y Cristo pues les enseña el Padre Nuestro. Pero nosotros ya tenemos toda la Biblia, tenemos toda la palabra de Dios. Y con la misma palabra de Dios tenemos que orarle a Él, ¿sí? Tenemos que orarle a Él para exaltarlo, para darle honra y gloria a su nombre, ¿sí? Este pasaje es sabio que nosotros lo tengamos en mente para cuando nosotros queramos tener comunión e intimidad con nuestro Dios, porque ya vimos que tenemos que orar sin cesar, ¿sí? Cuando vayamos a nuestra intimidad, pues exaltemos el nombre del Señor, diciéndole a Él que Él es el único y sabio Dios, ¿verdad? Que sea gloria para Él mediante Jesucristo, su Hijo Jesucristo, para siempre, ¿sí? Hay que dirigirnos a Él como al único y sabio Dios. Aquí hay otro puente, si nos vamos a Habacuc, ¿sí? Al libro de Habacuc, que él adora a Dios, diciéndole a Dios, ¿verdad? Que Él es el Dios, nuestro Dios, grande, fuerte y temible, dice. Grande y fuerte y temible, ¿sí? Así le dice. Así se dirige a Él. Grande, fuerte y temible. Entonces la Biblia nos da las palabras para nosotros poder orar con efectividad, ¿sí? Para poder adorar a nuestro Dios, ¿sí? Jesucristo empezó, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Y nosotros también así lo podemos alabar, ¿verdad? Sí, Dios grande, fuerte, temible, Dios admirable, como ya leímos ahí, Dios de paz, ¿sí? Dios de toda consolación, Padre de gloria, Dios eterno, Dios vivo y vivificante, nuestro Dios admirable, el Altísimo, el Eterno, ¿sí? Padre nuestro. No, en nuestras oraciones no vayamos a vanas repeticiones, ¿sí? Tenemos mucho material como orar, ¿sí? Toda la palabra de Dios, buscando, ¿sí? Buscando que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? Salomón, la petición de su corazón fue sabiduría, ¿sí? Y Dios lo premió, le dio gran riqueza, pero pues bueno, eso también nosotros no debemos buscar eso, ¿sí? La riqueza no es bueno para nosotros, ¿verdad? Dice que la raíz de todos los males es el dinero, ¿sí? Ya vendrá por añadidura y Dios nos prospera a nosotros según nuestras necesidades y según nuestro corazón, porque pues si sabe Dios que si me da 2 millones, me voy a perder probablemente, ¿sí? Me voy a ir con el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, ¿sí? Y entonces me da lo necesario para no perderme, ¿sí? Y nosotros debemos de orar por eso, porque nos dé un corazón entendido, ¿sí? Que no nos aleje del camino recto de su voluntad, porque su voluntad es buena, ¿sí? Él siempre busca el bien para nosotros. Bueno,
Vamos a redondear ya todo esto de colaboradores del ministerio. Sí, también en Filipenses, estábamos en Romanos, pero ahora vamos a Filipenses 2 y así rápidamente nosotros vemos que Pablo no es un líder que se adjudica el mérito de todas las cosas, ¿sí? No, él era humilde, ¿sí? Manso. Dijo, no son ni de Apolos ni míos, son de Cristo, ¿sí? Pablo es el primero a darle gloria siempre al Señor. O sea, la gloria siempre es del Señor, no de nosotros. El que se quiera gloriar no se gloría en sí mismo. El que se quiera gloriar, gloríese en el Señor, dando gracias. Dando gracias en todo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo el mérito lo apunta siempre a Cristo. Todo el mérito lo apunta siempre a Cristo, Pablo. Y luego a sí mismo, ¿sí? A su trabajo, a su esfuerzo, a sus labores, a su dedicación, a su empeño. Y yo creo, por todo el estudio que hemos hecho, o sea, es permeable, ¿verdad? Que él puso todo eso para ejemplo, para nosotros, ¿sí? Cómo trabajó, ¿sí? Cómo se esforzó, qué labores hizo. Fíjese, él no quería ser gravoso para los hermanos, no quería vivir de las ofrendas de los hermanos, ¿sí? En su plenitud, ¿no? Él también trabajaba, él hacía tiendas de cuero de cabra y todo eso. Hacía tiendas. En algún momento con Priscila, ¿sí? Y su esposo. Entonces, ello lo ayudó a tener recursos, ¿sí? Porque no quería ser gravoso. Fíjense lo humilde que era. ¿Y cómo acabó Pablo? En un calabozo de Roma horrible. Ustedes pueden verlo en YouTube. Era un agujero donde entraban, los bajaban allá. Todavía está, es de pura piedra caliza, de las más duras de la naturaleza, y que son frías, ¿sí? Y estando ahí en ese calabozo, hacían sus necesidades, se imaginan la pestilencia y todo. Y ahí escribió cartas, ahí estaba gozoso, ¿sí? Alegre. O sea, también lo equipara la Biblia, la alegría, ser alegre, ¿verdad? Y gozoso. Felicidad, no. Felicidad está en nuestro cuerpo humano, nada más por ahí, como ya lo veíamos, en nuestra mente humana, que es una emoción que viene y va, y viene y va, ¿sí? Según lo que estemos pasando, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar felices porque un pariente se nos murió, ¿verdad? El ser humano no va a estar feliz, va a estar triste, ¿sí? Pero el cristiano va a estar gozoso, ¿sí? Está gozoso, sobre todo si esa persona que murió estuvo en Cristo y se fue con Cristo, ¿sí? Decía Pablo, para mí el morir es ganancia. No quiere decir que el cristiano no se entristezca, y no llore, ¿sí? A lo mejor nos entristecemos y lloramos porque la persona que murió cerca, querido, cerca de nosotros, pues no dio señales de arrepentimiento. Creyó creer en Cristo, en Dios, pero ese Dios no existe, como encontró Pablo por allá en Atenas, ¿verdad?
un cartel dirigido al Dios desconocido. ¿Y qué les dijo Pablo? Pues yo les voy a hablar de ese Dios desconocido. Y les dio un mensaje tremendo, ¿no? O sea, ¿quién es ese Dios invisible? ¿Sí? Ese Dios que no vemos, pero creemos en Él. Entonces todo esto de Pablo nos da ejemplo para seguir nosotros dedicados en nuestra vida cristiana. Tener dedicación, empeño, interés, ¿sí? El ministerio de Pablo enseña un líder humilde, una persona que está siempre al frente de la obra, que el Señor lo ha usado para redactar una gran porción del Nuevo Testamento, ¿sí? 13 epístolas, ¿sí? 13 epístolas que escribió Pablo, y probablemente Hebreos, probablemente. El apóstol llamado el apóstol de los gentiles, el llamado apóstol de las naciones, ¿sí? Acuérdense que la palabra gentil significa inmundo, ¿sí? Y los gentiles son los que estaban fuera del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Israel, que no eran judíos, ¿sí? No eran judíos. Entonces, ellos nos tenían por inmundos, ¿sí? Por eso toda esa controversia que se dio, que si teníamos que seguir todas la Torá, ¿sí? Todo las tradiciones judías, los gentiles. Y no, pues en el concilio se alcanzó que no fuera nada más algunas cosas, pero la mayoría de todo era no. Por ejemplo, la circuncisión, no era necesario. Y así ha evolucionado la iglesia desde aquellos años, ¿verdad?, que se le llama como iglesia primitiva, ¿sí? Así ha ido evolucionando. El apóstol de los gentiles, por donde iba, pues había grandes conversiones, se daban en masa, lo seguían. O sea, como vemos, no todo se escribió, ¿verdad? Porque pues sería mucho, ¿verdad? Pero como nosotros estudiamos en las sinagogas judías, que él llegaba primero en las ciudades que había, en otras no había, ¿sí? En las ciudades que había, primero las sinagogas, y de ahí pues prácticamente siempre lo corría, ¿sí? Allá andaba, porque muchos no creían de los judíos, y otros pocos creían, se convertían, ¿sí? Pero los que no creían los seguían con gran devoción, ¿verdad? O sea, atacaban a Pablo. Hubo algunos que lo siguieron de ciudad en ciudad, ¿verdad?, para que se fuera, lo expulsaran de las ciudades. Entonces Pablo redactó una gran porción del Nuevo Testamento, ¿verdad?, en sus 13 cartas, epístolas. Pablo, donde se ponía, había grandes conversiones que se daban en masa. Era plantador de iglesias, levantador de obreros, ¿sí?, capacitador de ancianos, o sea, haciendo discípulos, multiplicándose, y esos discípulos se multiplicaban, ¿sí?, por otros caminos. Así se iba. No era matemáticamente, fue geométricamente, ¿sí? O sea, los que estaban directos, discípulos de Pablo, y los otros discípulos hacían más discípulos. Y así nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer discípulos, y esos discípulos hacer más discípulos, ir y sembrar la palabra, ¿sí? Como dijo Pablo, unos siembran, ¿no?, ¿sí? Otros riegan, pero el que hace crecer la semilla es el Dios Altísimo, ¿sí? Él constituía las iglesias, o sea, los ancianos,
los obreros, ¿sí? Ahí viene a recordarnos la palabra obreros, pues las mies son muchas, pero los obreros son pocos, ¿sí? El Evangelio de Dios, pues tiene gran tarea, pero hay pocos obreros, ¿sí? Entonces hay que estar multiplicándonos, ¿sí? Pablo fue un misionero nato, tenía corazón de pastor, pero más de misionero, ¿verdad? No podía encadenarse a una iglesia, ¿sí? Los primeros 3 viajes de Pablo él partió de Antioquía de Siria, que era su iglesia sede, ¿sí? Ya en el tercer viaje ya no pudo regresar porque fue apresado en Jerusalén, y luego mandado a Cesarea, 2 años ahí, y luego a Roma, 2 años allá en Roma, preso, y luego otros 2 o 3 años, o hasta 4, probablemente estuvo libre. No hay registro bíblico de qué hizo, ¿sí? Por ahí, probablemente fue a España, que también era su anhelo, pero no hay registro bíblico. Entonces, pues hasta aquí vemos que Pablo trabajaba en equipo, ¿sí? La misión, o sea, la obra misionera de Dios es muy difícil que recaiga en una sola persona, ¿sí? En una persona como en este caso Pablo, ¿verdad? Tenía que multiplicarse, ¿sí? Para diseminar la palabra de Dios. Como ya vimos, algunos registros históricos hablan de 22 millones de toda esa región en las que anduvo Pablo, que se convirtieron a Dios, a Cristo, y fue cuando se consolidó la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Sí? Y pues aquí estamos, gracias a la obra misionera de Pablo, ¿verdad? Porque se diseminó en todo, pero sin olvidar, ¿verdad?, que todo esto es obra del Señor, de nuestro Señor Altísimo. Él preparó a Pablo desde que nació, sí, él ya estaba destinado, sí, él ya estaba escogido para esa obra. Por eso Dios abrió puertas, Dios lo preparó en el judaísmo, ¿verdad? Tuvo una buena educación, tenía la elocuencia en la palabra, denuedo en la palabra, ¿sí? Era doctor, ¿verdad? Bueno, era erudito, ¿verdad? En todas las cuestiones judaicas, y eso le ayudó a llevar todo, a tener éxito en su ministerio. Entonces ahora vamos a las cartas de San Pablo, también conocidas como las cartas paulinas. Vamos a hacer un análisis rápido, y pues todas las cartas paulinas están en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay 27 libros llamados canónicos, o sea, sabemos que todos están inspirados por el Espíritu Santo. Aunque los escribieron hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Las cartas están ordenadas en la Biblia no de manera cronológica. Importante, ojo, no están de manera cronológica, sino que están ordenadas, ¿sí?, de mayor a menor extensión, las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Romanos, pues es la de mayor extensión, ¿sí? Se le conoce también como el Everest del Evangelio, ¿sí? Ese es un calificativo que le dan, ¿verdad?
O sea, es la montaña a subir, ¿sí? Hay que comprender todo el pasaje de Romanos, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en lo general, ¿sí? Igual, todos estos libros, decimos, las cartas de Pablo están ordenadas de mayor a menor extensión. Eso nos recuerda también que en el Antiguo Testamento lo de los profetas mayores y profetas menores se refiere a que también están ordenados de mayor a menor extensión, ¿sí? Isaías pues está de mucha extensión, ¿sí? En sus textos, en sus escritos, ¿sí? Entonces, de mayor a menor extensión. Pues ya, ese es un dato que para aquellos que no lo tenían en cuenta, pues es importante, ¿sí? La carta a los tesalonicenses, ¿sí? Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ¿sí? La carta a los tesalonicenses es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, que ya dimos lectura de lo último, ¿verdad? De las exhortaciones de Pablo a la iglesia, que fueron 17, de cómo debemos comportarnos, ¿verdad? En la iglesia, qué actitud debemos de tener, ¿verdad? Desde orar sin cesar, desde desechar lo malo, ¿verdad? No andar en lo malo, andar en lo bueno, ¿sí? Pablo ordinariamente no escribía de puño y letra. Todas las cartas están escritas en griego, ¿sí? Usaba 1 o 2 secretarios y no las escribía en un solo día, las iba dictando a lo largo de los días, ¿sí? Yo me imagino, o sea, debe de ser, ¿verdad?, que él tenía comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí? Para ir redactando las cartas, ¿sí? Hay mucha profundidad en muchos pasajes, hay que estar viendo, hay que estar examinándolo, escudriñándolo. Hay Biblias de diferente lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, esta Biblia es de la Reina Valera, que es la que más se usa, ¿sí? Edición 1960, pero ya hay muchas versiones de la Biblia, sí, muchas. Nueva traducción viviente, nueva traducción textual, y todo eso hay que buscar las aplicaciones en el internet y verlas, o ir a una librería y ver todas las versiones de la Biblia que nos puedan ayudar, aunque la Biblia por sí misma se explica, ¿sí? Por eso habíamos comentado que la Biblia tiene más de 66,000 concordancias o pasajes paralelos o puentes, ¿sí? Por eso aparecen allí a veces en la Biblia la letra A, la letra B, y tú ya vas acá abajo a la hoja y te dice Isaías 52. Aquí en Romanos 15:21 se enlaza, tú puedes enlazarlo hacer la concordancia con Isaías 52:15, ¿sí? Y así poder escudriñar las escrituras. También hay diccionarios bíblicos, hay muchos diccionarios bíblicos. Hay también Biblias de estudio donde van haciendo comentarios, ¿sí? Para mayor entendimiento de cada uno, o casi de cada uno de los versículos, ¿sí? Yo tengo la MacArthur, ¿sí? Tengo un diccionario bíblico, tengo un libro también de concordancias muy grande, ¿sí? Entonces
ahí nos damos cuenta que el hombre nunca tendría la capacidad de haber escrito un libro así, ¿verdad? Ahí vemos el poder de Dios, ¿sí? Porque cómo se pusieron de acuerdo todos en eso. Isaías no conoció a Pablo, ¿sí? No fueron contemporáneos, ¿sí? Hubo cientos de años entre uno y otro, entre todos los hombres que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo, miles de años de diferencia, ¿sí? Tú te das cuenta que dices, sí, no, pues es una inteligencia, dioses, no lo podemos alcanzar en su inteligencia ni en su sabiduría. Es increíble, impactante ver la obra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Nada más como está escrito, ¿verdad? No. Wow, ¿verdad? Dice uno, se queda uno pasmado con la sabiduría de Dios. A ver, el orden de las cartas paulinas se puede seccionar en 4 secciones, ¿sí? La primera, dice, a ver, vamos a ver. Ok, ¿cómo están constituidas cada carta? ¿Sí? Tiene una introducción, todas las cartas de Pablo tienen una introducción, hablan del autor, Pablo se presenta como autor, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿sí? Eso es constante, ¿sí? Hay un destinatario, un saludo, ¿sí? ¿A quién va dirigida Romanos? Pues a la iglesia de Roma, ¿sí? ¿A quién va dirigida Timoteo? Pues a Timoteo, la primera y segunda de Timoteo, ¿sí? Y también las cartas de Pablo tienen introducción, la segunda parte sería lo doctrinal, la doctrina que tanto defendió Pablo, de la buena y la sana doctrina, ¿sí? Donde expone el misterio, ¿sí? Donde expone el misterio de que Dios le reveló, ¿verdad? Del evangelio de salvación, del evangelio de Dios. 3, la parte moral, exhorta a los cristianos, ¿sí? A amar a Dios, al amor fraternal, a la paz armónica, al culto a Dios, ¿sí? El amor fraternal. Ya lo que veíamos también en Tesalonicenses, ¿eh? Las exhortaciones a la iglesia. Esa es la cuestión moral. Entonces ya llevamos 3. Como se parten las cartas de Pablo. Tienen una introducción, tienen un destinatario, tienen la situación doctrinal, ¿verdad? Donde expone el misterio del evangelio. Y 4 sería, tienen una conclusión, ¿sí? Tienen una conclusión, donde esa conclusión puede llevar, hay saludos finales y bendiciones y todo lo que veíamos acá en Romanos, ¿verdad? Cuando se despide, la doxología, ¿sí? Acá en Romanos, en la doxología, dice algo muy, muy apasionante que está aquí, que subrayamos en el 25 y en el 26. 16, 25 y 26 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí? Hasta aquí. Entonces, revelación del misterio. Dios le reveló a Pablo, tuvo revelaciones del misterio de Dios, ¿sí?
Y aquí califica a Dios como Dios eterno, o sea, le da ese calificativo, Dios eterno. Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Entonces fueron 4. Así están escritas, así es la estructura de las cartas. 1 es la introducción. 2, el destinatario. 3, la parte doctrinal. 1, la introducción. 2, la doctrinal. 3, la moral, la cuestión moral. Y 4, las conclusiones. ¿Sí? Así están escritas las cartas de Pablo. Dice, las cartas pueden ser divididas también en 4 grupos. Ya agarrando las 13 cartas, las podemos dividir en 4 grupos. El primero sería cartas soteriológicas. Soteriológicas, que significa del griego salvación. ¿Cuáles son esas cartas soteriológicas? ¿Sí? O sea, misterio de la salvación operado por Cristo. ¿Sí? Dice Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Serían las cartas calificadas como soteriológicas, de salvación operado por Cristo, ¿verdad? Salvación en Cristo. Ahora, si vamos al principio, en cada Biblia, si vamos al principio de Romanos, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Siempre se identifican las palabras, el autor, el tema, las palabras clave, el tema y el autor. En este caso de Romanos, el autor es Pablo. El tema es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. La justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son las palabras clave estas palabras clave son las que constantemente se están usando o se están repitiendo en toda la idea del mensaje? Son aquí 1, 2, 3, 4, 5. Justicia, fe, justificación, ley y gracia. Entonces ya ahí empezamos ya con el esquema de inicio para leer Romanos, ¿sí? El tema es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y las palabras pues son obviamente justicia, fe, justificación, ley y gracia. Y así todas las cartas al inicio tienen el autor, el tema y las palabras clave, para nosotros ya tener una idea hacia dónde va a estar dirigido todo el estudio, todo lo que vamos a aprender del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las cartas soteriológicas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. El segundo grupo son las cartas cristológicas. Se centra en el Hijo de Dios, en su naturaleza divina. ¿Cuáles son esas cartas? Son 3. Cristológicas son 3, que es Efesios, Colosenses y Filipenses. Efesios, Colosenses y Filipenses. Vamos al tercer grupo, que son las cartas escatológicas, que escatos del griego último, ¿verdad? Las cosas que habrán de suceder al final de los tiempos, la segunda venida de Cristo, ¿sí? Escatología, ¿verdad?
O sea, es el estudio de las profecías, ¿sí? O sea, lo que va a suceder, lo último de las cosas que habrán de suceder. ¿Cuáles son esas cartas? ¿De quién habla? Esas nada más en el grupo caben dos, la primera y la segunda de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? De ahí por allá en Tesalonicenses. He aquí un misterio. Entonces, no hay tiempo para ver todo porque se nos va el tiempo. Y ya el cuarto grupo van a ser las cartas pastorales, ¿sí? Que son Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filimón. Entonces son 1, 2, 3, 4. Son 4 cartas, ¿sí? Estas cartas pastorales, pues aquí Pablo aconseja y motiva, ¿verdad? Da consejos y da motiva, ¿sí? Hay que irlas leyendo poco a poco cada una, ir subrayando, ir profundizando en cada cosa que no entendamos, buscándole, ¿sí? Examinándolo como los tesalonicenses, para que no seamos engañados, para que no caigamos en la ignorancia, para que no sustentemos falsas creencias o cosas que no aplican, que están fuera de contexto, ¿sí? Es importante ver todo eso, que ver un versículo y ver el contexto que está el versículo antes y el después, ¿sí? Y profundizar en el estudio de ese versículo si es necesario, ¿sí? Porque hay cosas muy entendibles, hay cosas que tienen dificultad para entenderse, sobre todo en Apocalipsis, pero todo si somos dedicados podemos entenderlo, ¿sí? Tenemos que profundizar en nuestros estudios para entenderlo. Entonces, amigos, hermanos, pues fueron 4 grupos. Las 13 cartas están reunidas en 4 grupos, que son las cartas soteriológicas, las cristológicas, las escatológicas y las pastorales, ¿sí? En las primeras soteriológicas está Romanos, primera y segunda a los Corintios y Gálatas. Ahí son 4. En el segundo grupo, en las cristológicas, son Efesios, Colosenses y Filipenses. Ahí son otras 3. Ya llevamos 7. En el tercer grupo escatológico tenemos a la primera y segunda de Tesalonicenses. Ya son 9, ¿sí? Y en las cartas pastorales tenemos primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 9 y 4, estamos hablando de 13 cartas, ¿sí? Que están comprobadas que Pablo escribió. Ya ahí pues ya no, lo de Hebreos es muy probablemente que lo haya escrito él, pero pues, se lo dejo a su criterio. Amigos, hermanos, pues fue un gusto estar compartiendo todo esto de Pablo, de sus viajes, de sus colaboradores. Ahora ya entramos a las cartas paulinas y todo eso. El próximo programa pues vamos a estar viendo Romanos, porque Romanos, como ya vimos, es el Everest de la Biblia. Pues vamos a estar viendo un poco de Romanos para
a manera de introducción y estar pues teniendo conocimiento del todo de la intención de Romanos, ¿sí? Qué es lo que aborda Pablo y todas esas situaciones que nosotros debemos de conocer y de aplicar a nuestra vida cristiana. Amigos, hermanos, pues es muchas bendiciones a todos. Ya no vimos los mensajes de los hermanos, pero vamos a estar pendientes de lo que escribieron y todo, y en el próximo programa pues ya hacemos cita de ello. Y pues a todos pues que sean bendecidos por el único y sabio Dios, ¿sí? Sea la gloria a Él mediante Jesucristo, ¿sí? Ahora y siempre. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación.